El Ministerio de Educación define currículo como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y todos aquellos procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad, no solamente nacional, sino también regional y local. En este sentido, comprendemos entonces que el currículo incluye también los recursos humanos, los recursos físicos y todas aquellas acciones que se lleven en práctica dentro del establecimiento en bienestar del desarrollo personal de los estudiantes. Es decir, que en el currículo se materializan y se integran las exigencias de la sociedad. Al mismo tiempo se tienen en cuenta las propuestas que tiene el Estado y las formas propias de la cotidianidad que van ocurriendo dentro de las instituciones educativas. Currículo es entonces ese proyecto que define, determina y organiza los objetivos de la educación y las maneras como estos se abordan sin perder las realidades y las cotidianidades que tiene el contexto. El currículo es primordial en el desarrollo de un establecimiento educativo porque define, caracteriza y significa las acciones en el aula de clase. En el currículo se materializan las exigencias de la sociedad y las políticas educativas que propone el Estado y las políticas educativas que las instituciones educativas tienen para ellas mismas. Cada establecimiento educativo define su propio currículo y busca las maneras como este se debe transmitir. De acuerdo con Tyler, el currículo podría definirse como un texto en contexto, ya que allí están representados no solamente los ideales de educación, sino también las realidades de quienes viven esos procesos educativos. El currículo debe responder a preguntas tales como ¿qué enseñar?, cómo enseñar y cuándo enseñar, y de la mano qué evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar. Aspectos como les digo, las condiciones culturales, las condiciones económicas, los tipos de ingreso que tengan las familias de estos contextos que circundan los establecimientos educativos son elementos que determinan los objetivos en el aula y las prácticas curriculares. Con ello se hace insistencia en que el currículo no puede estar alejado de las realidades que circundan el espacio. En virtud de la autonomía escolar que tiene cada uno de los establecimientos educativos, ellos gozan de una autonomía para organizar las áreas obligatorias y fundamentales definidas en cada nivel, para introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas, para adaptar algunas áreas a sus necesidades y a las características propias que tengan las regiones, y a adoptar métodos de enseñanza y a organizar las actividades formativas y culturales, pero siempre dentro de los lineamientos ofrecidos a través de las diferentes normativas que el Ministerio de Educación pues tiene para este tipo de procesos pedagógicos. Por lo tanto, los currículos que ofrece cada establecimiento educativo deben contener mínimamente los siguientes parámetros. Debe contener un plan de estudios, un currículo debe contener un plan de estudios que es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales con las respectivas actividades para estas asignaturas. El plan de estudios debe contener la identificación de los contenidos y los temas, la distribución de los tiempos y las secuencias del proceso educativo, señalando para qué grados, para qué periodos y para qué áreas, los logros y las competencias establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, y estos logros deben estar en consonancia con lo que el proyecto educativo institucional ha decidido definir en su apuesta curricular. Asimismo, también un currículo debe contener los criterios de evaluación del aprendizaje y el diseño general de aquellos planes especiales para estudiantes con necesidades educativas a través de instrumentos como el DUA, el Diseño Universal del Aprendizaje, y el PIAR, que es el Plan Integral de Ajustes Razonables.
Asimismo, un plan de estudios debe contener las metodologías aplicables para cada una de las áreas, explicando cuál es el material que se va a utilizar y el soporte de cada una de las acciones pedagógicas, los indicadores de desempeño y las metas de calidad que permiten llevar a cabo un ejercicio de autoevaluación institucional. El currículo proporciona un orden en la regulación de los contenidos de aprendizaje y de enseñanza. Y es a través del proyecto educativo institucional que se expresan esos intereses y esas preferencias de la sociedad de acuerdo con las condiciones que tengan determinados sectores. Teniendo en cuenta estos postulados, el currículo es, en términos prácticos, todo lo que integra las acciones que se mueven en el aula. Y con esto también es importante decir que el currículo no se reduce tradicionalmente a los contenidos, sino que en el currículo también se plasma toda esa complejidad de los fines de la educación, articulada con las dinámicas que ocurren en la cotidianidad de los establecimientos. El currículo cuenta con unos principios básicos para su desarrollo. Estos principios son el principio de realidad, que como su nombre lo indica, hace referencia al conjunto efectivo de las actividades que se desarrollen en el aula de clase, no a la luz de lo que se desea enseñar o aprender, sino a la luz de lo que realmente sucede en esos espacios. El principio de racionalidad, que hace referencia a la capacidad para trascender ese ejercicio de construcción académica y fundamentar las acciones a partir del trabajo en equipo y la construcción de comunidades de aprendizaje dentro de los establecimientos para hacer una planeación consciente de las actividades. El principio de socialidad, que es el principio que busca el consenso, hace que el currículo sea un espacio de negociación donde se puedan llegar a acuerdos y que las decisiones que se tomen sean decisiones que fueron conversadas y dialogadas previamente. El principio de publicidad, que hace referencia a la manera como se difunden las prácticas y las actualizaciones que se llevan en el currículo. A través del principio de publicidad se evidencian y se visibilizan las diferentes apuestas que se desarrollan desde la planeación estratégica. El principio de intencionalidad, que hace referencia a la manera como se integran lo que se desea hacer con el currículo y lo que se vive en la cotidianidad del establecimiento. El principio de organización, que es un principio que recomienda que se trabaje bajo criterios de operatividad, y estamos hablando entonces de la importancia del diseño de planes de formación y de planes de trabajo, los cuales van a permitir al final de cada periodo lectivo hacer procesos de autoevaluación. Y el principio de selectividad, que es muy importante al momento de la construcción curricular, porque este principio va a permitir hacer la selección de los contenidos en base a criterios de valor, de oportunidad, de congruencia y en relación a la funcionalidad que tengan estos contenidos. Sobre todo, y como lo hemos manifestado desde el inicio, teniendo siempre en cuenta las realidades y las acciones de los contextos que allí discurren.